Cuando estamos determinados a seguir a Jesús después de una profunda conversión, pensamos que hemos llegado a la verdad. Y en efecto, hemos llegado. Pero cuando empiezan a chocar la fe y el mundo, aparecen las preguntas, cuales son inevitables y muy necesarias, porque de estas preguntas y respuestas depende nuestra salvación. La sed de conocimientos en los misterios de Cristo, yo los llamo el camino hacia la madurez espiritual y religiosa. Un tema muy controversial en el mundo religioso es el de la Santísima Virgen María, nombre que solo le damos los católicos y los ortodoxos, puesto que somos los únicos que creemos en que María es un paquete que encierra con este nombre Virgen, Santa, Madre de Dios, Madre del Verbo, Intercesora, Inmaculada, y podría seguir. La maravilla del catolicismo está en que los fieles podemos descansar en sus dogmas, porque lo dice la Iglesia y ya está. Y esto es válido, pero muchos hemos tenido que enfrentar anticatólicos que solo por ir en contra del catolicismo se vuelven antimarianos, cosa que nos obliga a estudiar a fondo los dogmas para defender nuestra fe. El católico practicante suele ser muy pasivo con los temas de la fe de la Iglesia, porque conocemos la importancia de ser penitentes, es decir, la mayoría de las veces callamos para no ofender a los demás y ofrecemos la humillación a Jesús como penitencia por los mismos que nos humillan, para que el Señor utilice esa vergüenza que pasamos y se apiade de nuestra pena para convertir a más pecadores. Así funciona para nosotros la penitencia. Por eso, y otras cuestiones, por muchos siglos los católicos no salían a defender sus dogmas, pareciendo personas faltas de información en la fe y creyentes ciegos de algo improbable. Con el paso del tiempo, esto llegó a las nuevas generaciones como un creo porque así me lo enseñaron. Y entonces sí se ha venido formando la generación que cree porque sus padres así lo dicen, hasta que crecen, chocan con el mundo y muchos no se preguntan algo, simplemente siguen el rumbo de la vida en sociedad y en cadena de perdición. Otros, que son los menos, se empiezan a hacer preguntas como por ejemplo, ¿por qué rezo a la Virgen María? ¿Por qué le digo madre? ¿Por qué puede una virgen dar a luz? ¿Por qué Dios no mandó a Jesús como hicieron con Hércules? Etcétera. Este pequeño monto de personas que se hacen preguntas, un gran % se pasa al protestantismo pensando que está incurriendo en herejía. Otro % sale a buscar la verdad, fieles a su fe. Mi punto de partida con la Virgen fue la de casi todos. Isaías 7:14. Isaías es un profeta mayor que aparece en el Antiguo Testamento, primera parte de nuestra Sagrada Escritura. Fue considerado el príncipe de los profetas, y no me extraña, puesto que Dios lo usó para profetizar la venida del Salvador, diciendo: Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Este pasaje para mí fue como agua en el desierto, ya que decía que la Virgen concebiría y daría luz a Dios con nosotros, que es lo que significa Emmanuel. Pero como les he dicho, las preguntas sobre la verdad nunca acaban, y no pasó mucho tiempo para que un antimariano me dijera que el profeta nunca dijo que sería virgen, sino que era una joven y por eso María no era virgen. La base de esta duda radica en que el profeta utilizó la palabra en hebreo alma. En el judaísmo actual, la palabra alma significa mujer joven. La que se usa para virgen es betulá. Después tienen la palabra naará para decir doncella. Por tanto, alma, que fue la palabra utilizada por Isaías, queda como en dudas para los que no conocemos el idioma. Pero como Dios no se contradice y es un eterno presente, solo hay que buscar a lo largo de la Biblia y verla como Dios.
en el presente. En el Génesis 24:16 encontraremos un detalle que luego nos servirá. Y así dice: la joven era de muy hermoso aspecto, virgen que no conocía varón. En el original escrito en hebreo se usan las dos palabras. La Naará era de aspecto muy hermoso, una Betulá. Y para arrojar luz nos vamos a un erudito nacido en el siglo XI que no solo era sabio, sino también era judío. Este sabio judío experto en lengua hebrea se considera uno de los más fiables comentaristas de la Biblia y el Talmud de estos tiempos. Este erudito nace bajo el nombre de Rabbi Shlomo, su nombre francés Salomón de Troyes, y muy conocido como Rashi. Y sobre Isaías 7:14 escribe el siguiente comentario: algunos interpretan que esta es la señal, que ella es una joven inhábil para dar a luz. Aquí el comentarista cede la posibilidad de que María sea la Virgen de Isaías. Lo curioso de esto es que el mismo Rashi utilizó la palabra Naará para sustituir la palabra Alma, mostrando que estas dos palabras son sinónimos. En los comentarios de Levítico 21:14, donde indica que los sacerdotes solo se podían casar con una Betulá, es decir, con una mujer virgen, es revelador el comentario y dice: pues se enseñó una Betulá. El significado de Betulá es Naará. En la versión de Soncino aparece una nota súper importante también que indica que Naará significa una joven de 12 a 12 años y medio, y según este comentario, cada vez que se hace mención a una Naará, se entiende que esta joven también es Betulá, y cuando se habla de Betulá, se entiende que también es Naará. En otro comentario, Rashi dice que la Alma es una joven inhábil para dar a luz, es decir, que era muy joven para tener relaciones sexuales. En el comentario de Cantar de Cantares, Rashi escribe que Alamot, que es el plural de Alma, significa que las mujeres son Betulot, plural de Betulá, o sea, literalmente vírgenes. Por tanto, si el propio Rashi sustituye la palabra Alma por Naará, eso dice que estas dos son sinónimas, y si Naará y Betulá son lo mismo, no deja dudas de que la Alma de Isaías era virgen que no conocía varón. Si miramos la Septuaginta, la traducción que se hizo de hebreo a griego en Alejandría por el año 200 a.C., es decir, mucho antes de la era cristiana, traducida por 72 rabinos judíos, la cual deja claro la fidelidad de la traducción. Estos traducen a Isaías 7:14 como la Parsenos, es decir, literalmente virgen. Judíos eruditos que no conocían a Jesús no van a cambiar el significado de algo tan importante solo porque sí. Estas no son las únicas pruebas de la virginidad de María, pero con esto queda claro el punto. Alma significa joven y virgen. Si Isaías profetiza que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, la única virgen que conocemos, llena de gracia, que dio luz al Salvador, es la Virgen María. Duela a quien duela, pese a quien le pese.